En octubre de 2003, China entró oficialmente en la historia de la exploración espacial. A bordo de la cápsula Shenzhou 5, Yang Liwei se convirtió en el primer ciudadano de su país en orbitar la Tierra. La misión duró poco más de 21 horas, pero en ese breve lapso ocurrió algo que aún hoy desconcierta a los ingenieros y despierta la curiosidad de quienes conocen el caso. Un sonido metálico, imposible, se hizo presente en el lugar donde todo debería ser absoluto silencio. La cápsula navegaba a más de 7 kilómetros por segundo sobre un planeta que giraba en miniatura al otro lado del vidrio. Yang flotaba en gravedad cero cuando escuchó lo inesperado. El golpe no se parecía a un crujido estructural ni a un simple ajuste mecánico. Era un ruido seco, rítmico, como si alguien desde afuera golpeara la nave con un mazo de madera sobre un barril metálico. Lo sintió con claridad. Vino desde un punto indefinido de la estructura. Se repitió varias veces y luego desapareció. Miró hacia afuera. No había nada. Ninguna anomalía visible, ningún impacto, ninguna vibración acompañante. Todo permanecía estático, mientras el sonido lo interrumpía sin explicación. A su regreso, Yang informó con precisión lo ocurrido. Los ingenieros analizaron la descripción, pero no encontraron una causa concreta. No hubo evidencia de daño, tampoco registros en los sensores, y sin embargo el sonido estuvo allí, perceptible, insistente y extraño. En el espacio el sonido no viaja por el vacío, no puede propagarse sin un medio como el aire o el agua. Para que se escuche un golpe dentro de una cápsula, debe transmitirse a través de la estructura misma. El metal vibra, el casco resuena y esas vibraciones llegan al oído del tripulante. Pero todo está diseñado para que esas vibraciones no ocurran sin razón. Los expertos propusieron una hipótesis: dilatación térmica. En órbita, el Sol calienta un lado de la nave a más de 100 grados, mientras que el otro permanece en sombras, con temperaturas extremas en sentido opuesto. Esa diferencia puede hacer que los materiales se expandan o contraigan, provocando leves crujidos o golpes internos. Es una teoría razonable, pero el sonido que escuchó Yang no encajaba del todo. No era una vibración difusa ni un zumbido amortiguado. Era un golpe definido, como si tuviera intención. Años después, otros taikonautas reportaron haber escuchado lo mismo tipo de golpe, misma imposibilidad de localizar su origen, misma imposibilidad de registrar el fenómeno en instrumentos. Shenzhou 6 en 2005, Shenzhou 7 en 2008, en ellas el patrón se repitió. Los ingenieros replicaron la estructura de la nave en cámaras de vacío, reprodujeron las condiciones de presión, temperatura y carga estructural. En algunas pruebas lograron generar sonidos similares. La estructura metálica crujía, pero nada idéntico. El dong-dong que describió Yang tenía una tonalidad muy particular. Más que vibración, era percibido como impacto. Durante la misión Apolo 10 en 1969, los astronautas reportaron un extraño silbido mientras orbitaban el lado oculto de la Luna. Aquello fue atribuido después a una interferencia entre sistemas de comunicación. En la estación Mir, décadas después, cosmonautas rusos oyeron crujidos y chasquidos producto de la despresurización parcial de compartimentos metálicos. El caso de Yang Liwei es distinto por su contexto. Fue el primer vuelo humano del programa chino. Cada detalle fue registrado y estudiado. Cada segundo fue monitoreado. Y pese a toda esa atención, el origen del golpe sigue sin explicación definitiva. Yang no era un novato, era piloto militar, con miles de horas de vuelo en aeronaves de alta exigencia. Sabía reconocer el comportamiento de una cabina, de una estructura, de un entorno técnico. Así que cuando describió el golpe, lo hizo con precisión, sin dramatismo, sin adornos, solo con la certeza de haber presenciado algo fuera de lo previsto. En el entorno espacial, incluso lo insignificante puede ser determinante. Un pequeño desprendimiento de una junta, un cambio de presión en una cápsula secundaria o el microimpacto de una partícula perdida puede alterar todo. Pero nada de eso ocurrió en la cápsula de Shenzhou 5. No hay registro de colisiones, no hay marcas en el fuselaje, no hay desplazamientos detectados, solo un sonido que por lógica no debería haberse producido. Ese momento reveló algo más que un fallo estructural. Mostró límites de la predicción. Incluso en un entorno controlado, calibrado al milímetro, aparecen variables imprevistas. El espacio, pese a toda la ingeniería, sigue siendo un entorno hostil.
lleno de comportamientos que escapan al cálculo. La cápsula Shenzhou, aunque basada en el diseño soviético Soyuz, tiene variaciones importantes. Está optimizada para resistir condiciones específicas del programa chino. Su forma, sus materiales, su sistema de retorno, todo está diseñado para asegurar que el ocupante sobreviva, incluso en caso de múltiples fallos. Lo que no se diseñó fue una explicación para ese golpe. El informe de misión no lo ignoró. Fue incluido como observación técnica, pero sin mayores consecuencias. No alteró los resultados, no presentó peligro, pero quedó grabado, no como una amenaza, sino como una incógnita. En la cultura científica china, las explicaciones racionales se imponen sobre cualquier lectura simbólica. Pero incluso así, el caso del sonido ha sido tratado con respeto. No se ridiculizó, no se ocultó, se aceptó como una manifestación genuina de un fenómeno aún no comprendido. Hoy Yang Liwei ocupa cargos estratégicos dentro del programa espacial. Su figura es icónica, su testimonio es parte esencial del archivo histórico. Lo interesante no es si el sonido fue real o imaginado. Lo fue, lo escucharon otros, lo documentaron, lo reconstruyeron. Lo interesante es que sigue sin respuesta final, y en ese silencio reside su valor. No todas las misiones espaciales generan descubrimientos. Algunas solo revelan que hay más por entender, que la estructura vibra cuando nadie lo espera, que el vacío no siempre es mudo, que el viaje hacia afuera también es un viaje hacia lo no previsto. Shenzhou 5 fue el inicio de una carrera que hoy ha colocado módulos en la cara oculta de la Luna, rovers en Marte y estaciones habitadas en órbita. Pero en sus primeras horas, en aquella nave silenciosa, hubo un sonido que no estaba en los planos. No fue alarma, no fue interferencia, fue algo más simple y a la vez más perturbador, un golpe sin causa. Ese sonido único, aislado, permanece, como si el metal hubiese decidido hablar por sí solo, como si la estructura hubiese querido recordarle al ocupante que aún no todo está bajo control, como si el espacio, en su propia lógica, tuviera cosas que decir. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.